verdad que para mí es un honor, por un lado, poder estar en esta mesa con estos prestigiosísimos profesionales. Es una deuda pendiente porque el año pasado, cuando venía para el foro, me agarró una cosa tremenda, una enfermedad que no sé qué era bien, y no pude llegar. Así que quedé en deuda y bueno, para mí esto también es una segunda oportunidad. Y lo tercero que quería decir, que también recién le comentaba, bueno, Ale lo conoce de hace más tiempo, pero yo soy biólogo y durante mucho tiempo estuve medio corrido de la profesión porque me dediqué un poco más a otras áreas. Y bueno, esto también son oportunidades que brinda la vida de compartir esta mesa, aunque yo no voy a decir nada, pero en realidad van a decir todos ustedes, pero me da mucho gusto estar acá. Primero que nada, yo quería simplemente poner en contexto esta mesa muy brevemente. En el año 2020 se elaboró un documento marco para lo que es el desarrollo de los inventarios de humedales en Argentina. Y desde mi perspectiva y desde la perspectiva del Ministerio, esto tiene una importancia fundamental, básicamente porque responde dos preguntas. El qué íbamos a trabajar, el qué se iba a estudiar, el qué se iba a profundizar, pero también básicamente en cuáles eran los objetivos a la hora de hablar de inventarios de humedales en Argentina, en las provincias y después, a medida que vamos bajando, en cada uno de los territorios. Como la tengo acá, los tres saben mucho del tema, pero sobre todo Laura, que estuvo trabajando mucho en esto, no voy a decir nada, le voy a dejar que diga todo ella, pero básicamente es importante saber, y en esto me detengo, que en ese marco, en ese documento marco, además de especificar objetivos generales y específicos, se planteaba el cómo, y acá sí hago un minuto, me tomo para decir algo importante. El cómo tiene que ver con lineamientos metodológicos, tiene que ver con algunos criterios. Y para nosotros como Ministerio y como provincia de Santa Fe, es fundamental y es un llamado también, aprovechando esta oportunidad del Foro Nacional, a que seamos consecuentes con este documento marco, con estos criterios, con estos lineamientos que establecen una metodología a la hora de construir los inventarios de humedales. ¿Y con esto qué quiero decir? Avalar fuertemente desde lo político, desde lo académico, desde las gestiones y desde los financiamientos también, que cuando avancemos en inventarios de humedales, podamos hacerlo en torno a objetivos claros y a criterios metodológicos acordados, consensuados y preestablecidos para que tengan una validez no solamente local, sino también nacional e internacional. Dicho esto, paso a presentarla a Laura, que también para mí, vuelvo a decir, es un honor que estés en esta mesa. Laura es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, máster en Sistemas de Información Geográfico de la Universitat de Girona. Se desempeña como profesional en la Dirección de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, integrando el equipo técnico que lleva adelante justamente el programa de humedales y la implementación de la Convención sobre los Humedales en Argentina desde el año 1996. Ayer. Es autora y editora de publicaciones técnicas y de divulgación sobre los humedales de la Argentina y el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales. Y hoy presenta el marco técnico e institucional para el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. Bueno, y gracias, Germán, por la presentación y también, de paso, muchas gracias a los organizadores por la invitación, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y a la Municipalidad de Villa Ocampo. Ya algunos colegas míos de la Dirección de Ecosistemas Acuáticos, donde trabajo, habían participado en este foro. En mi caso es la primera vez que vengo y bueno, muy contenta de poder estar acá.
Bueno, vamos a hablar entonces sobre el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales. Y primero quería hablar un poco sobre la diversidad de tipos de humedales que tenemos en nuestro país y la distribución de los humedales. Bueno, un poco ya surgió en el primer espacio, cuando además de como sabemos, todos los humedales que tenemos acá en la llanura de inundación del Paraná, ya se mostraron algunas imágenes de otros tipos de humedales muy diferentes, como los de San Luis. Vemos en esta diapositiva, vemos un mapa sobre la distribución de los humedales de nuestro país, que fue elaborado en el año 2022 por Candus, Minotti Fabricante, especialistas de la Universidad de San Martín, y que nos muestra en grandes rasgos los grandes patrones de distribución de humedales de nuestro país. Vemos en el noreste, toda esta zona bien pintada de verde, grandes extensiones de humedales, principalmente asociados a las cuencas del Río del Plata y a sus tributarios, que generalmente forman grandes mosaicos de distintos tipos de humedales que se encuentran interconectados, como bueno, bien conocen ustedes acá en la llanura de inundación del Paraná. En cambio, en otras áreas como el noroeste, el centroeste, Patagonia, si bien en el mapa no estamos viendo grandes áreas pintadas, no vemos grandes humedales, eso no quiere decir que no haya, hay una gran cantidad de humedales, pero el tema es que son generalmente de pequeño tamaño y por eso no los vemos en la escala que tiene este mapa. Porque, bueno, tenemos zonas que generalmente presentan condiciones de aridez o de semiaridez, y los humedales se encuentran en los valles, en las depresiones, en lugares donde puede acumularse el agua, como decía, en general de pequeño tamaño, y son como parches que se encuentran en un paisaje, en una matriz árida. Más al sur, en Tierra del Fuego, encontramos otros tipos de humedales. Bueno, perdón, algunos de estos tipos de humedales, vemos en las fotos, las vegas y humedales en la zona altoandina, bañados, lagunas en la zona de Cuyo, mallines, arroyos en Patagonia, para dar algunos ejemplos. En Tierra del Fuego, decía más al sur, tenemos otro tipo de humedales, que son las turberas, ambientes donde se acumula la materia orgánica en forma de turba en el suelo. Y también tenemos a lo largo de toda la zona costera, que es muy amplia en nuestro país, como sabemos, otros tipos de humedales que encontramos en la zona intermareal, como por ejemplo marismas y playas. El marco institucional y jurídico para el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales, bueno, en nuestro país se empezó a trabajar en el Inventario Nacional, en realidad bastante antes de, como comentaba Germán, del documento de 2020, que ahora voy a ir ahí, pero venimos trabajando de forma que, bueno, ha sido impulsado desde la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero en colaboración también con especialistas y con otros organismos. Y el primer marco para el desarrollo de este trabajo fue la Convención sobre los Humedales, la aplicación de la Convención sobre los Humedales en nuestro país, que es un acuerdo internacional que se suscribió en la ciudad de Ramsar, en Irán, en el año 1971, y lo conocemos como la Convención de Ramsar. Argentina aprobó este convenio en el año 1991 por Ley Nacional 23919, y venimos entonces llevando políticas y acciones vinculadas a la conservación de los humedales desde hace más de 30 años, y una de ellas fue impulsar el desarrollo del Inventario Nacional. La Subsecretaría de Ambiente de la Nación es la autoridad de implementación a nivel nacional de la Convención y el punto focal técnico. También el marco para el desarrollo del Inventario Nacional está dado por la Ley General del Ambiente, la Ley Nacional 25675 del año 2002, que establece los principios, los objetivos y los instrumentos de la política ambiental nacional. Dentro de los instrumentos de la política ambiental está el sistema de información ambiental, y el Inventario Nacional aporta entonces a este sistema de información. Y en los últimos años el marco también está dado por el Programa de Humedales, que fue creado por el Ministerio de Ambiente de la Nación en el año 2021, por resolución 80 de 2021, que lleva adelante el área en la que trabajo, la Dirección de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos,
y tiene un componente sobre herramientas de información para la gestión ambiental de los humedales, desde el cual se impulsa entonces la realización del inventario nacional. Bueno, el objetivo general del inventario nacional es generar información sobre la distribución espacial de los humedales de nuestro país como una herramienta para su gestión ambiental y como un insumo para el ordenamiento ambiental del territorio. Entonces, desde este objetivo estamos pensando en compilar información principalmente sobre la distribución espacial y que sea valiosa para la gestión ambiental y para el ordenamiento territorial. Bueno, como comentaba, desde hace varios años que se viene impulsando desde Ambiente este proceso, decía, en colaboración con muchos especialistas, varios están presentes acá y otros de distintos organismos de investigación, de organismos de conservación, de organismos de gestión de distintas provincias. Y una de las primeras cuestiones que se presentó es la necesidad de, como bien comentaba Germán recién, de tener un marco conceptual y metodológico para el desarrollo del inventario en todo el país, porque bueno, los humedales son ecosistemas que tienen características que hacen que su delimitación, su inventario, tenga cierta complejidad. En primer lugar, bueno, como mostraba en la diapositiva anterior, cuando hablamos de humedales hablamos de una diversidad grande de tipos de ecosistemas. Todos esos tienen que ser incluidos dentro del inventario nacional. También, bueno, son ecosistemas que se caracterizan por su variabilidad, son dinámicos, tienen épocas de aguas altas, épocas de aguas bajas, y también tienen cierto grado de conectividad con otros ambientes, con otros ecosistemas, son parte de una cuenca. Todas, de vuelta, características que cuando pensamos en ponerle límites a estos ecosistemas generan una complejidad que requiere tener un marco desde el cual se llevan adelante estas actividades. Así que bueno, se trabajó en el desarrollo de este marco técnico, como decía, con otros especialistas, se realizaron distintos talleres, reuniones, proyectos, informes durante unos cuantos años y llegamos al documento que comentaba Germán, que compila todo este trabajo previo que se hizo en nuestra dirección y que está disponible en nuestra página web y es el que establece entonces el marco conceptual y metodológico para el desarrollo del inventario nacional. Una de las cuestiones principales del marco conceptual es la definición del término humedal. No es simple definir a los humedales, son ecosistemas que no tienen algo estructural en común, como por ejemplo nos pasa con los bosques. Todos los bosques tienen árboles, sabemos que tenemos muchos árboles, tenemos un bosque. No hay un rasgo estructural común a todos los humedales. Entonces se complica un poco cómo definirlos. Hay varias definiciones, se han elaborado distintas definiciones en distintos momentos, en distintos contextos. En esta diapositiva, no sé si se llega a ver, la puse más chiquita, está la definición de la Convención de Ramsar. Es una definición del año 1971, de hace más de 50 años, y todavía en esa época no se sabía mucho sobre humedales, esa es la realidad. En realidad, la Convención, después en otra presentación que hay a la tarde voy a hablar un poquito más de la Convención, en el año 1971 se suscribió por el interés de los especialistas en aves que estaban preocupados por los hábitats de las aves, que muchas veces eran humedales, de las aves migratorias sobre todo. Entonces veían la necesidad de que los países acordaran, se pusieran de acuerdo para promover la conservación de estos ambientes, pero en ese primer momento los pensaron como hábitat de aves. De hecho, el nombre de la convención incluye esa idea. Con el tiempo se fue entendiendo la importancia que tienen estos ecosistemas y se fue entendiendo más su funcionamiento y los servicios ecosistémicos que brindan y bueno, todo el enfoque de la convención también se fue ampliando. Pero bueno, volviendo a la definición de la convención quedó la definición que se hizo en el año 1971. Y es una definición que nos da una lista de algunos tipos de humedales o de algunas características que pueden tener los humedales, pero no dice claramente qué es lo que los caracteriza.
En el año 2016 se organizó un taller en el marco del proceso del Inventario Nacional de Humedales, fue organizado por el Ministerio de Ambiente de la Nación, con referentes y especialistas también de distintas regiones de nuestro país, y se elaboró, se acordó y se adoptó para el Inventario Nacional la definición que sí vemos ahí, ahora sí, esta la voy a leer, que dice que un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Bueno, parece un poco complicada esta definición, de vuelta, no es fácil definir a los humedales, pero bueno, lo que nos quiere decir esta definición es primero, bueno, poner en primer lugar la importancia que tiene el agua, eso lo sabemos, en los ecosistemas de humedal, pero en la definición ya está diciendo que el agua puede estar de forma temporaria o permanente, superficial o subsuperficial. La presencia del agua es la que determina que los suelos en estas áreas tengan características particulares y es lo que llamamos suelos hídricos. Y a su vez la presencia del agua y estas condiciones de inundación determinan la presencia de organismos, de biota, flora, fauna, que tenga adaptaciones a estas condiciones de inundación. Entonces, esas son como las tres principales características en los humedales. La presencia del agua, entendiendo que puede estar permanente o temporal, superficial o subsuperficial, por lo cual podemos tener humedales en donde no veamos agua en superficie, porque temporalmente no tengan agua o porque esté de forma superficial. La presencia de suelos desarrollados en estas condiciones, suelos hídricos, y la presencia de biota adaptada. Principalmente se piensa en las plantas que presentan adaptaciones a la inundación, que es las que conocemos como plantas hidrófitas. Bueno, dentro del marco conceptual del inventario también se establecieron algunos enfoques técnicos para poder abordar la configuración espacial de estos ecosistemas que tienen esta distribución que presenta cierta complejidad. Entonces, se destacan los aspectos hidrológicos vinculados a la presencia del agua y a la dinámica del agua, y los aspectos geomorfológicos de la forma de la tierra, que son los que determinan que pueda acumularse agua en la superficie, que es la condición que necesitan los humedales para desarrollarse, que haya agua, obviamente. La perspectiva de la ecología de paisajes, que es la que permite analizar a los humedales pensando el contexto en el que están, el paisaje en el que se encuentran y la vinculación que tienen con otros ambientes, con otros ecosistemas, y por lo tanto incorporar esta cuestión de la conectividad que tienen con otros ambientes. Y también la importancia de hacer un análisis multidisciplinario que incorpore los aportes de las distintas disciplinas que nos brindan información sobre los humedales, y multiescalar, en distintas escalas, tanto a nivel espacial como a nivel temporal. Bueno, los principales componentes del inventario nacional son la identificación y la delimitación de los humedales, y para esto entonces se utilizan criterios hidrológicos, como decía, por la presencia y la dinámica del agua, geomorfológicos, por la forma de la tierra, ecológicos principalmente en relación a la presencia de vegetación hidrófita, y edafológicos por los suelos hídricos. La clasificación de los humedales en diferentes categorías con características similares, la caracterización de los humedales, que es su descripción en base a una serie de variables físico-ambientales, ecológicas y socioculturales, y bueno, para todos estos pasos las fuentes de datos son antecedentes bibliográficos, cartográficos, el trabajo con imágenes satelitales y el trabajo de campo. Bueno, como les decía, un tema muy importante en la forma en que se está desarrollando el Inventario Nacional de Humedales en nuestro país es el trabajo en varias escalas espaciales
y se han determinado para el inventario nacional 4 escalas espaciales o niveles, también les decimos. Un primer nivel de regiones de humedales para todo el país, que vemos acá. Un siguiente nivel, o sea, cada una de estas regiones de humedales contiene varios sistemas de paisajes de humedales. Cada uno de los sistemas de paisajes, el ordenamiento jerárquico, cada uno de los sistemas de paisajes contiene varias unidades de paisaje de humedal y cada uno de estos puede contener varias unidades de humedal, que es la escala de mayor detalle. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de proyectos en cada uno de estos niveles. El marco institucional para la implementación del inventario es a través de convenios de colaboración técnica que se suscriben desde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación con las provincias que están interesadas en llevar adelante inventarios en su territorio. Y bueno, estos convenios brindan entonces los mecanismos de cooperación técnica para que el inventario en el territorio de las provincias se lleve adelante con el marco del inventario nacional. La coordinación general del inventario nacional la tiene la Subsecretaría de Ambiente de la Nación a través de la Dirección de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos. Y la implementación del inventario nacional se da a través del desarrollo de proyectos de inventario que llevan adelante equipos técnicos locales, tomando entonces el marco conceptual y metodológico del inventario nacional y bueno, se integran entonces a este proceso. Tenemos 6 convenios con 6 provincias a la fecha, con Santa Fe, con Chaco, con Tierra del Fuego, Mendoza, Río Negro y Buenos Aires. Bueno, brevemente voy a comentar sobre algunos proyectos que se han realizado. En el nivel 1, el de regiones de humedales, se hizo la identificación y la caracterización de las regiones de humedales de nuestro país. En este proyecto fue ejecutado por la Fundación de Humedales, ahora Vanina va a volver sobre esto, con colaboración del Grupo de Ecosistemas Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y también con especialistas de la Universidad de Buenos Aires y de San Martín para la identificación de las regiones y luego la caracterización, la descripción de cada una de estas regiones tuvo participación de especialistas de cada región. En el segundo nivel, el de sistemas de paisajes de humedales, bueno, el primer trabajo que se llevó adelante es el del corredor fluvial Paraná-Paraguay, como parte de un proyecto ejecutado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, también con participación de un equipo bastante parecido al de regiones, de la Fundación Humedales, de los especialistas de la Universidad de San Martín y de Buenos Aires, y también para la caracterización de cada uno de los sistemas de paisaje participaron expertos locales. En el año 2019, la provincia de Buenos Aires realizó el inventario a nivel de sistemas de paisajes de humedales para todo el territorio de la provincia. Esto lo realizó un equipo técnico del entonces Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, lo que hoy es el Ministerio de Ambiente de la provincia. Y en el caso de Santa Fe, en el año 2023, se completó el inventario a nivel 2, a nivel de sistemas de paisajes de humedales. Ya tenía una parte realizada con el trabajo del corredor fluvial y completaron para el sector occidental. Esto lo llevó adelante un equipo de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, en los niveles de más detalles, el nivel 3 de unidades de paisaje, el nivel 4 de unidades de humedal, vemos algunos de los trabajos realizados. En lo que es el nivel 3 de unidades de paisaje, para el Paraná se identificaron las unidades de paisaje del río Paraná en el tramo medio. Seguramente Alejandro, que participó en esto, nos va a contar un poco más después. No sé, pero bueno, él participó, lo hizo un equipo de la Universidad del Litoral y para el Delta del Paraná lo realizó un equipo
El del ramo medio del Paraná lo llevó adelante el equipo de la Universidad del Litoral, pero también con colaboración de la Fundación Humedales, del Ministerio de Ambiente de la provincia y de la Nación. Y el trabajo del Delta del Paraná, que fue realizado por especialistas de la Universidad de San Martín con la Fundación Humedales, y otros trabajos también en este nivel 3 de unidades de paisaje son el de los bajos submeridionales, que llevó adelante un equipo del Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe en 2023, y acá en los partidos de Luján, Pilar y Escobar, también especialistas de la Universidad de San Martín, y en la cuenca Matanza-Riachuelo también se hizo el inventario a nivel de unidades de paisaje. Y en los mapas que están más a la derecha y más a la izquierda vemos ejemplos de trabajos realizados en el nivel de mayor detalle, en el nivel 4 de unidades de humedal. En este del Delta del Paraná se hizo el inventario a nivel entonces de unidades de humedal para el sitio Ramsar Delta del Paraná, que es la zona norte del delta. Y acá los distintos colores lo que nos están mostrando son distintos tipos de humedales. Y en este caso vemos que toda el área tiene distintos colores, o sea, distintos tipos de humedales que están formando un mosaico de distintos humedales que están interconectados. En el otro caso de proyectos realizados en el nivel 4 de unidades de humedal, en los partidos de Luján, Pilar y Escobar y en la cuenca Matanza-Riachuelo, también los distintos colores nos están mostrando distintos tipos de humedal. Pero en este caso vemos de fondo, que acá se ve de color gris, la matriz terrestre. Acá sí podemos ver entonces, recién en este nivel, en el nivel 4, las áreas que son humedal diferenciadas de las áreas que no son humedal. Bueno, todos estos trabajos que forman parte del Inventario Nacional y otros están disponibles en la página web del Sistema de Información Nacional Ambiental, el SINIA, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Están los mapas con formato SHAPE y también los informes técnicos de cada uno de los proyectos se pueden visualizar y se pueden descargar también. Y bueno, para terminar, y como algunas reflexiones finales sobre cómo viene siendo el proceso del desarrollo del inventario, los alcances que tiene, las fortalezas y los desafíos. Por un lado, bueno, volver en relación al objetivo que planteaba al principio, los productos del inventario de humedales, de los proyectos de inventario de humedales, son insumos de información técnica que respaldan la gestión ambiental en el territorio. El Inventario Nacional de Humedales es un proceso progresivo que, en caso de ser necesario, permite ajustes y actualizaciones. Como fortaleza, bueno, destacamos un poco este marco técnico que se ha desarrollado, que es el que permite obtener información valiosa para la gestión, ya que tiene en cuenta realmente las características que tienen estos ecosistemas. La vinculación directa que los organismos de gestión tienen, tanto a nivel los organismos nacionales, provinciales, que están vinculados con la realización del inventario nacional, favorece que los resultados que se obtengan en estos proyectos sean realmente utilizados en decisiones vinculadas a la gestión del territorio. Y a su vez que estén involucrados equipos locales permite que se incorporen los conocimientos y los saberes que tienen estos equipos locales, y lo cual es necesario en un país como el nuestro con una diversidad tan grande de humedales. Y bueno, como desafíos tenemos un montón. Seguir profundizando la articulación entre las distintas jurisdicciones y entre los organismos de gestión y científicos que participan en todo este proceso, avanzar en la consistencia y la integración de los resultados de los distintos proyectos de inventario y también promover el fortalecimiento de las capacidades de todos los organismos y actores que están participando en el desarrollo del inventario. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición. Entonces, también para mí es una alegría y un honor compartir con ustedes que nos acompaña la doctora Vanina Pietragala, que ella es licenciada en Economía
y Administración Agrarias. De la FAUA, docente investigadora, cuenta con más de 50 publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido consultora de la FAO y asesora técnica de la cartera ambiental en Nación entre los años 2011 y 2024. Actualmente se desempeña como analista técnica del programa Corredor Azul de la Fundación Humedales y Wetlands Internacional. Nos va a presentar en este momento Inventario de Humedales de Argentina, cronología de un trabajo interinstitucional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Germán. Bueno, muchísimas gracias también al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe por habernos invitado, al municipio de Villocampo, que como sabrán, si bien esta es mi primera presentación, la Fundación, como mencionaba hoy Jorgelina antes, tiene una participación tradicional y para mí es un verdadero honor estar formando parte hoy de este foro. Como habrán visto, gran parte de mi desarrollo viene del árido, pero el árido también tiene humedales. Y ahora estoy acá en este nuevo y apasionante desafío presentando un poco la historia, ¿no? Que creo que te escuchaba Laura y escuchaba las presentaciones anteriores y desde la Fundación tenemos el honor de acompañar a la gestión, de acompañar a la ciencia y la técnica, de estar formados por justamente ciencia y técnica, expertos, expertas, que vienen de esas semillas que se fueron desarrollando del ámbito público, ¿no? O sea que esto también pone en valor la importancia de nuestro sector de ciencia y técnica a nivel nacional y principalmente público y de una altísima calidad, como lo vamos a ir viendo. Y la idea era presentar esta cronología que ya Laura la empezó a mencionar, ¿no? de cuándo empezamos a trabajar a nivel global, 71 allá en Ramsar, a nivel nacional, 91 con la ratificación de esa ley y muchos de quienes tengo el gusto de conocer desde mucho antes, incluso. No sé si tanto de Ramsar, pero sí desde que Argentina empieza a formar parte de esta red. Y nos preguntábamos cuando empezaba a armar la presentación y este recorrido de la utilidad de los inventarios, ¿no? ¿Para qué queremos tener inventarios? ¿Cuál es la importancia de el conocer qué es lo que tienen nuestros ecosistemas, qué es lo que tienen estos espacios tan relevantes, estos ecosistemas tan relevantes? Y si bien pueden leer lo que tengo a mis espaldas, me quedé con lo que decía el pescador en el video que compartieron hace un ratito Paraná Extremo, de que el río soy yo, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar justamente a través de todo este trabajo que se hace desde las distintas instituciones, remarcando este trabajo interinstitucional, multidisciplinario, volver a eso, volver a esta importancia se la asignamos nosotros, los seres humanos, porque seguimos teniendo esa mirada antropocéntrica y el objetivo es tratar de no perder esa sensibilidad para con la naturaleza. Lo que llamamos servicios ecosistémicos, me encantó hoy que mencionaban, nos abastecen. Contribuyen constantemente los distintos ecosistemas con nuestra posibilidad de estar, de ser y de poder continuar con el desarrollo de las distintas actividades. Cuando veía el eslogan del programa Corredor Azul, que es este corredor que va desde el Pantanal allá en Brasil hasta la desembocadura del Delta, toda la parte, el Delta frontal, como se le dice, pensaba justamente en esto que es un programa para la gente, ¿sí? Para la naturaleza y también para el desarrollo económico. Entonces esa mirada integral es fundamental. Ahora, no nos tenemos que olvidar de los dos primeros y me animo a decir de poner a la naturaleza también como la gran proveedora y sobre la cual tenemos que continuar trabajando y cuidándola principalmente para que nos siga brindando todo lo que nos brinda. Haciendo historia y lo que van a ver es una secuencia, ¿no?, de cómo se fue construyendo un poco este proceso de los inventarios a nivel regional. Traemos a colación los humedales de América del Sur, en donde de esas 19 regiones, de esos 50 expertos, muchos de los expertos que participaron de este documento están hoy acá con nosotros. Entonces lo que queremos mostrar también es todo ese recorrido, ¿no?,
que si bien se contó inicialmente con un apoyo a nivel internacional a través de, como bien dice ahí, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el área de desarrollo agrícola, si mal no recuerdo, de Estados Unidos, y un montón de otras fundaciones, e incluso la oficina de Ramsar, empezó a sentar las bases de la importancia que era conocer qué es lo que tenemos. ¿Sí? A nivel regional, íbamos a el libro blanco, el conocido libro blanco, que vos lo pusiste ahí como el origen, ¿no? A nivel nacional. Este libro, que como verán ya desde el inicio hubo una articulación constante entre la Fundación Humedales, con su grupo científico técnico de trabajo, principalmente anclado en la Universidad Nacional de San Martín, dentro de, en ese momento creo que no estaban constituidos como tales, acá lo tengo a Rubén y lo miro para que me tire letra. Pero bueno, acá lo que vemos es que este trabajo, que como bien mencionaba Laura antes, empieza también por la inquietud de qué pasa con las aves, qué pasa con los ambientes, con el hábitat específico de una especie y cómo podemos hacer para empezar a proteger eso, que después empezó a escalar, ¿no? Fue tomando distinta escala. Y acá empezamos a ver justamente esta primera regionalización. Para luego conformarse, o sea, esa cronología muestra cómo se origina también Fundación Humedales, allá por el 2006, constituido formalmente, pero empieza mucho antes a trabajar específicamente en tratar de participar y articular con los inventarios a nivel global, porque se identifica esta herramienta como clave para la toma de decisiones. Hoy a la mañana en la apertura lo mencionaron, ¿no? La importancia de conocer como para poder saber qué es lo que se va a hacer, la gestión, el manejo, poner en valor, identificar la diversidad de tipos de humedales. ¿Sí? Eso es fundamental porque cada tipología tiene una particularidad y comprenderlos va a ser obviamente que podamos ver cómo contribuyen y cómo nosotros podemos contribuir para su conservación. Hablando de la diversidad, un primer paso que se dio allá por el 2004 fue este primer inventario en los turbales de la Patagonia, en donde se empezó a trabajar con un equipo también pionero en el abordaje y en el análisis de los humedales, como es el caso de Inés Malvares y Patricia Candus, que fueron referentes y continúan siendo referentes en cuanto al trabajo articulado. Yéndonos un poco al sistema de paisajes del corredor fluvial Paraná-Paraguay, que fue un poco la base a partir del cual se constituyó el programa a posteriori Corredor Azul, pero que viene también con mucho trabajo articulado. Y el objetivo es ese de esta presentación, mostrar la importancia. Fíjense, empezamos con 50 a nivel de América del Sur, después empezamos también con otras articulaciones interinstitucionales, expertos a nivel nacional, que tenemos gran parte aquí presentes. La clasificación, fíjense que en este tenemos 21 sistemas de paisaje, o sea, el grado de desagregación y de diversidad es amplísimo. Los humedales de las regiones, este es el que vos mencionabas, Lau, en función a cómo también se trabajó en forma articular y viendo también esta articulación del importe. Creo que me quedaron alternadas, por eso se me corrió el discurso. Esto de ir a lo nacional, a lo particular, a lo provincial y cómo también determinadas provincias se empoderan y empiezan a desarrollar en forma particular sus inventarios provinciales. En este caso, como mencionaba Laura con anterioridad, de nivel 3 y están trabajando actualmente en el nivel 4. El caso del sitio... del complejo fluvio litoral, ¿sí? Específicamente acá, ya se dio en el marco del programa Corredor Azul, empezó con el nivel 3 y tiene ya desarrollado el nivel 4, estuvo también a cargo de un trabajo articulado y totalmente multidisciplinario e interinstitucional. El último, que tampoco lo voy a espolear, pero fue un poco el raconto, en realidad me estoy dando cuenta que vos me espoleaste a mí, pero no importa. Es en función al inventario de humedades de paisaje de Santa Fe, en donde ahora tenemos esta cuestión articulada e integrada de cómo este sistema de paisajes ya cuenta obviamente con las unidades de paisajes para todo a lo largo de lo que es el corredor
fluvial Paraná-Paraguay, en este caso puntualmente el Paraná, en donde podemos ver la ampliación, ¿no? Perdón, la especificidad y la cantidad de unidades de paisajes, de la cantidad de kilómetros relevados también. Entonces esto nos permite dimensionar cuál es el espacio dentro del cual estamos trabajando y la diversidad que existe dentro de este espacio. Y haciendo un raconto más de flecha, como pensando que uno tiene que seguir tendiendo hacia generar más información, mejor información, pero sin olvidarnos que esa información necesariamente tiene que estar dada como para poder mejorar la gestión, mejorar la articulación interinstitucional, el manejo propio de estos ecosistemas, y que desde la Fundación nuestro rol es acompañar, ¿sí? Acompañar este proceso de investigación, acompañar a los gobiernos municipales, provinciales, nacionales en el desarrollo de este tipo de herramientas, en el uso de este tipo de herramientas, que son a partir de las cuales se construye una conservación sostenible y un uso adecuado de estos ecosistemas. Con la pregunta de cuando uno empieza a escalar y ver el distinto tipo de niveles de inventarios, cuándo es necesario seguir, ¿no? Poniendo la lupa y decir, bueno, ¿a dónde hacemos un inventario nivel 4? ¿Dónde corresponde? ¿En dónde no? ¿Cuándo conviene? ¿Cuándo no? Entonces, nuevas preguntas que uno va abriendo en función al uso de esta herramienta. Y nada más, lo mío fue bastante express. Bueno, muchas gracias y ha sido un verdadero placer. Le pedimos también a un amigo de la casa, Alejandro, que nos comparta un poco la experiencia de este tiempo de la provincia de Santa Fe y algunas cosas que por ahí se piensan para adelante. Y Alejandro es biólogo, doctor en ciencias biológicas, docente universitario e investigador principal del CONICET, miembro del Comité Intersectorial de Manejo de nuestro querido sitio Ramsar de Jaucanigás. Ese capaz que es la más importante que tenés, integrar el sitio, integrar el CIM de Jaucanigás. Y es parte del equipo territorial de aves argentinas y hoy nos presenta, como decía, la experiencia en la provincia de Santa Fe. Bueno, gracias, Ale, por acompañarnos. Bueno, les agradezco la invitación. Muchas gracias, Germán. Un placer estar con todos ustedes compartiendo este ámbito. Lo hemos compartido muchas veces. Ahí está mi presentación. Bueno, yo voy a ir tratando de mechar también con algunos comentarios, porque bueno, ellos fueron muy institucionales, desde Wetland International, desde Ambiente, pero yo creo que las instituciones son importantes, pero sobre todo son importantes las personas que están adentro de las instituciones y muchas veces esas personas cambian la historia para siempre, ¿no? Y basándome en eso les quería mostrar simplemente, ayer estuve buscando fotos, tarde, muy tarde, demasiado tarde, y este es el primer curso al que yo pude ir casi como un estudiante, creo que era el de 2002 cuando se empezó a hacer eso. Y empecé a encontrar gente que nos fue enseñando. Laura fue una de ellas. Laura era en ese momento un taller del 2002, ¿era? ¿O 2004? 2004 salió la publicación, que es esta verde acá. Yo era casi un becario que estaba por entrar a carrera de investigador y me empecé a formar con ellos. Yo venía había vivido en Barranqueras, Chaco, primero en Córdoba, después me fui a Barranqueras en una época donde mi papá se quedó sin trabajo, donde había un ministro de Economía flaco, así con orejas grandes, que era más complicado, digamos, verlo que escuchar lo que decía. Las dos cosas eran terribles, pero bueno. Terminé en Barranqueras, Chaco, y terminé pescando mucho en el río y queriendo mucho el río porque me gustaba. Ya me gustaban las serpientes. Yo hice mi doctorado en serpientes y es una de mis grandes especialidades. Y me gustaba tanto el río que después me fui a Misiones. Y en Misiones, como adolescente, empecé a remar. Y ahí es donde yo también comparto lo que dice ella del hermoso trabajo que presentaron hoy, el hermoso video. Yo me siento también en el río, sin lugar a dudas, y el agua es todo. Y recuerdo también algo que me parece sumamente importante, es que ellos fueron nuestros maestros. Rubén está acá, por ejemplo. Está también Roberto Bo, que no vino.
Roberto, vos después de Jesucristo debe ser la persona más buena que hay en el planeta, porque es verdaderamente una persona increíble en su generosidad, es una persona que ilumina. Y fuimos al campo, al delta, y había una inundación, fuimos en un colectivo, y en ese momento yo tuve dos experiencias que fueron muy importantes, que me cambiaron para siempre. Primero, por primera vez iba al mejor hotel que había estado nunca en Buenos Aires, invitado encima. Entré, la puerta se abría automáticamente, con tanta mala suerte que no había luz adentro. Bueno, me quedé ahí en la cama 1 o 2 horas y teníamos un acompañante en el hotel, que era un abogado de La Plata, que creo que le gustaban las leyes de humedales, pero nunca había estado en un humedal en su vida, venía de traje. Y cuando él entra a la pieza se da cuenta que en realidad había que poner la tarjeta para que se prendiera la luz. Y yo viniendo del interior ni siquiera sabía eso, ¿no? Y la segunda experiencia fue que ese día que salimos al campo, había habido una inundación, había un montón de serpientes muertas, vimos un montón de serpientes de una manera increíble, hasta una comiéndose una anguila. No sé si te acordás, Rubén. Y yo le dije a Roberto, le digo, che, yo estudio serpientes, las que están muertas me las voy a llevar. ¿Y qué va a hacer? Y después veo en el hotel, porque nosotros estudiamos esos animales, cuando están muertos los aprovechamos, los diseccionamos, vemos de qué se alimentan. Y me las llevé al hotel. Y claro, estaba con este abogado yo, y entonces entré. La mitad de las serpientes estaban medias podridas, las otras más o menos, pero yo siempre llevaba alcohol y formol para fijarla. Entonces el abogado no se olvida más, y creo que fue uno de los mejores amigos que tuve en mi vida, porque hablaba con la mujer y le decía, estoy con un biólogo que está en el baño con serpientes en la bañadera, serpientes en el cosito de lavar y qué sé yo, y bueno, y nos hicimos re amigos porque me terminó ayudando. Bueno, tenemos que terminar rápido esto, si no nos van a echar por el olor. Así que bueno, esa fue una de las experiencias más lindas, y también para ponerle un poquito de cara a la historia, Guillermo Lingua, que nos ayudó enormemente, que fue siempre parte del grupo, cuando hicimos el sitio Ramsar, Sara Sberli, Sarita, increíble, bueno, que debe andar por ahí jubilada disfrutando, que era pescadora. Juan José Neif, que intervino en la definición de humedal, y Juan José Neif es de Corrientes, del Centro de Aplicado del Litoral, ¿sí? Priscila Minotti. Y me faltó Patricia Candus, que la busqué, pero no sé por qué no la puse, pero estaba Patricia, ¿no? Qué bueno. Esos fueron mis docentes, verdaderamente. Y hoy tengo el enorme placer de compartir esta mesa y esto con ustedes, porque también las cosas se construyen con historia, ¿no es cierto? Y hablando de historia, seguí capturando víboras. Después empecé a exagerar un poquito, eran cada vez más grandes, ¿no? Y acá estoy en el Instituto Nacional de Limnología, en donde trabajo actualmente. Este es, por ejemplo, Tito Paggi, un gran especialista en organismos acuáticos, que escribió el manual de Jaucanigas la parte de organismos acuáticos. Es un especialista en zooplancton. ¿Sí? Ana María Gañetén, que es de la Universidad Nacional del Litoral, y muchos colegas, y nosotros estamos en el primer instituto que fundó Jusey del CONICET. Este es Bernardo Jusey, y este es Argentino Boneto, otro pionero en todo lo que fue el conocimiento del río Paraná. Argentino Boneto trabajaba en el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe. A veces los ministerios de la producción, como pasaba con Ragonese, como pasaba con Ringelet, por ejemplo, tenían algunos de los mejores científicos y técnicos que existían. Y después muchas de esas personas pasaron al CONICET, como fue el caso de Boneto, que funda el INALI, el Instituto Nacional de Limnología. La limnología es el estudio de las ciencias del agua, ¿no? O sea, del agua dulce, básicamente, ¿sí? El agua continental. Y Jusey funda el primer instituto del CONICET, y ahí viene un gran organismo que tenemos que defender, que tenemos que apoyar, que como la educación pública, que bien decía acá Vanina, y la ciencia, la educación pública, la salud, son cosas a las que no podemos renunciar. No podemos renunciar por nada, ni por el precio del dólar, ni por algunas coyunturas. Tenemos que defenderla, y posiblemente sea el mayor bien que tenemos. Aprovecho acá que hay gente joven disfrutando de esto. El mayor bien que tenemos los argentinos, que nos diferencia de Paraguay, de Bolivia y de un montón de países latinoamericanos, que nosotros creemos que somos los que más problemas tenemos. Y a veces sí, pero no tantos. A veces cuando uno conoce otras realidades, se da cuenta que la ciencia, la educación y la salud que tenemos nosotros incluso la vienen a buscar desde afuera, y es reconocida en todos lados.
Y eso siempre va a ser algo bueno y algo que tenemos que defender e invertir. Y ahí, bueno, pasamos un poquito, no voy a repetir que ellos fueron dando las bases para todo esto, fueron pensando para que nosotros construyamos las clasificaciones de humedales y fueron también planteando las escalas a las que se iba a clasificar de manera muy clara, de manera muy entendible, y nos fueron dando participación, como decía ella, los especialistas del interior. Y acá justamente en la primera clasificación que se hace en Santa Fe de humedales tiene que ver en el 2013 con que con Zuleika Marchetti, Carlos Ramonel e Ignacio Barberis, los dos primeros son de UNL e Ignacio Barberis de la Universidad de Rosario, clasificamos este sector de humedales de la provincia de Santa Fe, que vamos a llamarlo sector este, a un nivel 2 de clasificación. Eso no importa porque son detalles. Y ahí formamos un grupo que fue bastante unido, seguimos trabajando juntos, seguimos en contacto todos. Ahora, por ejemplo, Rubén me está pidiendo la corrección de un capítulo de un libro que escribimos juntos. O sea, cada vez que nos vemos nos pasamos trabajo y siempre somos así. Pero bueno, por suerte eso ocurre. Y una segunda aproximación que nos toca hacer, que ellos también ya mostraron, en conjunto con Wetland International, siempre también con el Ministerio de Ambiente de Santa Fe, es la clasificación a nivel 3 del río Paraná. Que uno dice el río Paraná es todo igual. Claro, sí, si uno lo mira es todo igual, pero no, es como creer que todas las vacas son iguales. No son iguales. Y el río Paraná tiene una complejidad que la abordamos. Esto, algo que les digo, y también un consejo para la gente joven, lean la letra fina de esto, porque hay mucha información novedosa, mucha información compilada. Verdaderamente nosotros escribimos muy lindo, tipo Vargas Llosa, así que lean libros, porque yo creo que esto de la inteligencia artificial, o sea, ustedes saben que uno tiene que, para, por ejemplo, tener músculos como yo, tiene que hacer mucho ejercicio, ¿no? Y si uno deja de practicar, digamos, el organismo humano, digamos, se va, atrofiando. Bueno, yo creo que si no leemos libros y solo nos basamos en la inteligencia artificial o en las redes, se nos va a ir atrofiando el cerebro. Y ahí sí, definitivamente nos van a reemplazar con computadoras. Así que bueno. Y por otro lado, también empezó la provincia a hacer esfuerzos propios con la gestión anterior, con gente de Rosario que empezó a clasificar humedales y trabajaron sobre los bajos submeridionales, también con el apoyo de alguna gente. Pero una de las cosas que empezamos a encontrar, porque nos ha convocado el Ministerio de Ambiente de esta gestión, es que, bueno, tenemos que un poco estandarizar esa clasificación de humedales. Los límites que habíamos puesto al principio eran un poco artificiales, tenemos que generar unidades que sean más concretas porque hubo distinta gente clasificando y eso generó, digamos, como una diversidad de visiones que posiblemente sea muy necesario que tenga que ser unificada, ¿no? Y una cosa que me parece sumamente importante es que ¿por qué clasificar los humedales? Bueno, acá también para los chicos, hace más o menos, la Tierra tiene algo así como 4.000 y pico de millones de años y la vida tiene 3.500 millones de años. Y la vida se generó en el agua. Y la Tierra es el único planeta conocido, por más de que Elon Musk esté buscando otros, que tiene vida y eso es un gran privilegio. Estamos en el mejor planeta que conoce la humanidad y que conocemos del universo, a pesar de que lo estamos explorando. Y eso es porque la Tierra está en el lugar justo. Si estuviéramos cerca de Marte tendríamos agua congelada y no habría vida. Y si estuviéramos en Venus, el agua se habría evaporado porque estaríamos muy cerca del Sol. Acá el agua está en los 3 estados y el estado líquido es donde se originó la vida y nosotros sabemos perfectamente que tenemos que valorar los humedales porque la vida depende absolutamente del agua. Los sistemas económicos, todo, pero la vida. Y de nuevo acá, yo creo que estamos viviendo muchas crisis económicas, de enfermedades emergentes, de biodiversidad climática, claramente, pero todas esas crisis están atravesadas por una crisis ética humana, en donde los humanos nos hemos olvidado como una especie dominante en el mundo que lo puede transformar y hasta lo puede destruir, y lo estamos intentando, créanme. Los humanos podemos entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero además tenemos que volver a valorar la vida en todos sus aspectos y los humedales son una fuente inagotable de vida. Cada uno de nosotros somos seres maravillosos, cada uno somos únicos,
pero también cada ser viviente que nos acompaña, y sin esos seres vivientes, sin los humedales, sin los ciclos biogeoquímicos, qué difícil lo que estoy diciendo, sin todo eso no vamos a poder existir simplemente. Entonces, cambiemos nuestras prioridades, dejemos de mirar el precio del dólar, miremos el ave que está en nuestro patio, miremos el picaflor, miremos la planta, el bife de chorizo que tenemos en el plato, cosas importantes, ¿no? Y cambiemos nuestras prioridades, si no vamos a tener problemas. Y acá simplemente les muestro de manera difícil cuánta agua nosotros estamos tomando acá los celestes, cuánta agua los humanos tomamos. Tomamos casi el 50% del agua del planeta, ¿sí? Y además, cuánto estamos regando. Pero acá lo que estamos viendo en estas cosas que caen es cómo están los vertebrados del que viven en el agua. Los vertebrados son los peces y todas esas especies acuáticas, como decía muy bien Laura, adaptadas al medio acuático. Están disminuyendo mucho, porque estamos nosotros tomando el agua, comiéndonos todo lo que podemos, haciendo verdaderamente un uso que no es sostenible. Y básicamente también, ¿por qué clasificar los humedales? Que acá sí. Nosotros necesitaríamos ahora revisar los límites de los sistemas de paisaje de humedales de Santa Fe, ampliar las descripciones, homologar esos distintos trabajos que hay, revisar la tipología de los humedales a niveles, sobre todo, principalmente a niveles de unidades de paisaje de humedales, sobre todo enfocando más en el oeste provincial y los bajos submeridionales, profundizar y actualizar aspectos descriptivos, que hay mucha información, digamos, que se puede brindar sobre estos humedales, y producir información cartográfica digitalizada, como la que mostraba hoy, para que esté accesible a todos, ¿no? Porque eso es algo importante también. Nosotros estamos usando ciencia todo el tiempo, con esta máquina, con el celular, con todo lo que hacemos. Sin embargo, vienen por ahí gente que en las redes dice que la ciencia no sirve, que es mala, y estamos todo el tiempo, o sea, esos energúmenos usan ciencia todo el tiempo. Y tenemos que tener en cuenta que si la ciencia, la sociedad, ¿sí? La ciencia, la sociedad, ¿sí? No se unen en conjunto con los organismos gubernamentales, no vamos a poder resolver los enormes desafíos que tenemos. Y hace un montón de tiempo también mucha de esta gente que les mostré, pero había una que me olvidé que era Eli Cordiviola. La dejé afuera, voy a volver acá porque vamos a seguir contando historia que es más lindo. Eli Cordiviola fue la directora del INALI que nos dio caso a algunos becarios que estábamos medio sin trabajo, pero queríamos trabajar en humedales, decir, vamos a hacer un sitio Ramsar. Y Eli, como directora, nos apoyó, nos llevó adelante, hizo lo imposible, y verdaderamente le tenemos que agradecer a ella, a ese grupo de gente, a toda la gente local que participó, al gobierno que en ese momento se unió, a que hayamos reconocido a este hermano río Paraná en este lugar maravilloso que tenemos, como un sitio Ramsar, y como consecuencia de eso también estemos reunidos acá. Y bueno, lo último que le quería decir es que valoremos y amemos la vida siempre, por sobre todo.